¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de La Lluvia Verde. Estamos en este momento en plena vigencia del famoso dólar soja, con unos resultados fuertes. No abramos mucho juicio de valor porque hay quienes están a favor y quienes están en contra. En concreto, esto ha impactado en los mercados. Los productores han vendido más de 5 millones de toneladas. El gobierno encontró un poco una llave para pasar septiembre y algunas otras cosas que mencionaré en mi comentario final en esta edición del Campo de la Industria Verde. Hoy vamos a contar con la presencia de Bernardo Cané. Bernardo, conocido por todos nosotros, ha sido factotum en el combate de los 90 contra la aftosa, que puso a la Argentina en otro plano. Tuvimos un traspié cuando dejamos de vacunar, pero volvimos a hacerlo. Regeneramos un poco lo que se había creado a partir de esta idea de que la aftosa es una enfermedad de las vacas son de los ganaderos, y entonces los ganaderos son los interesados en resolverla. Cuando se involucraron a través de las fundaciones y de todo lo que se creó en aquel momento, y con el flagelo. Y hoy la Argentina accede a los mejores mercados, todavía nos falta alguna cosita, pero ya podemos decir que estamos en el post-aftosa. Y bueno, Bernardo está dedicado, después de aquella gestión, a la actividad privada y ahora está desde hace unos años con un desarrollo ganadero en el centro de la provincia de Formosa, en Las Lomitas. Queremos ver cómo le va, qué dificultades tiene, qué perspectiva le ve a este negocio y qué debieran hacer las autoridades económicas para hacer que este camino sea más fluido. Hay mucha gente involucrada en estos desarrollos y sabemos que hay muchos pros, pero también muchas contras. Bernardo nos explicará de qué se trata. Luego conversaremos con Francisco Cinque, que es el director de operaciones para el Cono Sur de Advanta, una compañía que viene empujando muy fuerte con todas las actividades en la provisión de insumos, pero fundamentalmente con foco en dos productos y de ello nos va a hablar. Sorgo y girasol. Conversamos con él en el Congreso CREA, un hombre entusiasta, con mucho empuje y realmente le está agregando mucho a estos dos cultivos que parecieron un poquito en segundo orden, pero que ahora están absolutamente en el candelero por lo que son los precios que ha tenido el sorgo en los últimos años y la perspectiva extraordinaria para el girasol a partir del conflicto bélico que involucra al. Como siempre estará Jorge evaluando hoy lo que ha ocurrido con esta implementación del dólar soja y pensando un poco, como lo hace siempre, con faros largos, en qué pasaría en la Argentina de cara al mundo si liberáramos un poco nuestras fuerzas productivas. Enseguida arrancamos entonces aquí en el campo de la industria verde con Bernardo Cané. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron.
Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Comenzamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Bernardo Cané. No hace falta mucha presentación. Bernardo ha sido presidente del SENASA durante la batalla final contra la aftosa en la Argentina. A partir de eso, de esa gestión inolvidable, empezó a dedicarse a distintas cosas, estuvo en consultoría y demás, y recientemente me enteré que es desde hace algunos años productor agropecuario, eh, incluso emprendedor en zonas consideradas marginales. Pienso que él no las considera así, y por eso está metido con cuerpo y alma en esa cuestión. Y no debe ser fácil, por eso vamos a charlar con Bernardo para que nos cuente él mismo eh, cómo le está pasando, qué es lo que está haciendo, qué perspectiva le ve, qué dificultades está atravesando y de alguna manera, como él ha sido funcionario de gran nivel durante su gestión, también alguna visión respecto a lo que están haciendo hoy las autoridades en la materia. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Sí, estamos en este momento un poco más cálidos que ustedes en Buenos Aires, en la Lomita Formosa. Mira Héctor, analizando hace unos 15, 20 años atrás, cuál era como vos lo en la década del 80 y 90 con la soja, nuestro análisis en relación a la ganadería concluyó que no había otras nuevas fronteras en Argentina para el desarrollo ganadero importante que hacerlo en esta zona. Digo porque era la zona menos del hombre, porque había seguridad jurídica, porque la inversión de acceso era muy baja comparada con otras zonas, por la calidad de los suelos, por la productividad, etc. Y mucha gente que en su momento avanzó hacia Chaco, a Salta, a Santiago del Estero, en los últimos 10 años, la nueva frontera yo considero que es Formosa. Hay buena infraestructura vial, de luz eléctrica, de internet, y hay empresas grandes, serias, formales, que el derrame de la agricultura de los 90 y los 2000 trajo aquí emprendedores muy interesantes. En el caso nuestro, somos una familia, yo trabajo junto con mi hijo menor, él es cuarta generación de productor agropecuario originados en Vallauca y en Balsa, partido de Lincoln, por parte de mi papá y mi mamá, y mantenemos ese desarrollo en Lincoln, pero creemos que esta es la nueva frontera. Se han visto un crecimiento increíble en relación a nuevos productores, cantidad de hacienda que se produce, es una zona de invernada, en menor medida de cría, la cantidad de remates, la cantidad de ferias, el movimiento de los inversores ha sido formidable. Obviamente eso tiene algunos claroscuros, la distancia, desde Buenos Aires son 1.500 kilómetros, pero obviamente no están los jardines nunca tan cerca de la casa. Y por eso estamos acá. Se han constituido un CREA Lomitas, hace un par de meses atrás, este es el tercero que hay en la zona, y hay notables productores de punta haciendo ganadería y ya están haciendo agricultura. Maíz, básicamente, sorgos, y eso va a llevar, no hace falta que te lo explique a vos, que sos un experto y un excelente comunicador, a una segunda o tercera etapa. Primero fue el desmonte, luego fue la provisión de agua, luego fue las represas plastificadas, las reservas, y ahora muchos ya están produciendo granos en esta zona. Es una revolución. Y has definido la zona como una zona de invernada. La imagen que uno tiene cuando se habla del NOA, NEA en general, es que si bien los que hacen agricultura, ponerle en el este de Salta y demás, hay feedlots, hay corrales de engorde, en general lo que se ve es que es una zona que se aprovisiona de terneros del norte, tomando un poco la fisonomía tradicional de zona de cría. Vos ahí estás haciendo una recría o invernada. Sí, sí, el eje cambió desde la Mesopotamia, que mandaba terneros a Villegas o a Rivadavia,
los terneros de Corrientes o del este formoseño vienen al oeste de Formosa o a Salta. En este caso, más que de invernada, me corrijo, son unas recrías largas, saliendo animales de 310 hasta 370 kilos, con genética muy mejorada, oriente de Formosa o de Corrientes, pero hay un formidable desarrollo ganadero de recría, que en muchos casos se hacen a pasto, el engorde muy lento, y por otro lado van a corrales, pero ya está viendo, como te decía, solamente en el grupo CREA muchos de los productores están haciendo agricultura, y veremos agricultura de una manera más general a corto plazo. Básicamente agricultura o para hacer carne, para pasar mejor los inviernos o para vender el grano. Estando a 1.500 kilómetros de Rosario es una posición interesante. Las pasturas son pasturas de las famosas, digamos, me acuerdo de Chaparro, de López Chaparro, en el INTA en Formosa, no me acuerdo, Colorado creo que era, que él estaba, exactamente, fue todo un polo de irradiación, no solo para la provincia de Formosa o el Gran Chaco, sino que llegó a Paraguay, y Paraguay creo que ha sido también una fuente de la que vos estuviste abrevando allá con los menonitas y demás. Contanos un poco de eso. Exactamente. Las megatérmicas originalmente se trajeron de Australia y los primeros semilleros estuvieron en Salta, Campo del Tesoro de la familia Palaro, y luego luego su sucesor, Fernando Nenning, han sido los inspiradores de esto. La oferta de pasto de primavera a otoño y el volumen es formidable. Son campos de invernada, con inviernos a veces más o menos duros, con 1 o 2 heladas en el año, pero son interesantísimos. Son recrías, hasta recrías largas, muy económicas. Ajá. Bueno, y eso es lo que vos estás haciendo desde que llegaste allí. ¿Cuántos años hace que estás en Formosa? Y unos 14 o 15 años que empezamos a recorrer la zona. Ha habido como 2 o 3 etapas. Hay inversiones pequeñas, medianas y de grandes empresas también que están en la zona. No ha parado el desarrollo. Hay, insisto, desarrollos medianos o chicos y de desarrollo miles de hectáreas que espero que todos sean con el permiso de cambio y uso de suelo, sosteniendo la biodiversidad, la sustentabilidad, etc. Eso de permiso de cambio de uso del suelo se refiere, sin eufemismos, a la posibilidad de hacer un desmonte, dejando todos los atributos necesarios para que se mantenga la biodiversidad. Claro, la ley Bonazo o de bosques nativos, cada provincia la interpretó. En este caso fue hecha por Jorge Adamoli, una eminencia, un referente agronómico medioambiental. En Salta la hizo Alejandro Brown de Proyungas, etc. Y según el tipo de bosque, da entre un 40 y un 60% de desmonte, con los canales, con las reservas, etc. Y el destino de ese desmonte es fundamentalmente la implantación de pasturas megatérmicas, digamos. Sí. En el mismo momento que se hace el topado, se va sembrando. También hay ahora tecnologías como para hacerlo por avión. Básicamente Gatton Panic, y eso es la solución. Ese es el cambio radical que ha tenido la ganadería en esta zona. Todo eso que parece realmente una alternativa que va con todo y como planteás, con empresas pequeñas, medianas y grandes, metidas en un clúster que se va desarrollando ahí con epicentro en donde vos estás, en las Lomitas, suena a algo absolutamente plausible. Sin embargo, sé que hay problemas, pero para los problemas vamos a esperar unos segunditos y la seguimos para que nos cuentes cómo la estás viviendo en estos días, sobre todo cuando ha habido noticias no del todo favorables para el sector. Enseguida volvemos entonces, Bernardo, aguantanos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites.
Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. Continuamos en el campo de industria verde. Estamos conversando con Bernardo Cané, quien nos está contando el desarrollo ganadero en el centro de la provincia de Formosa. Muy interesante, pero bueno, se plantean algunos nubarrones. Bernardo nos contaba que mucha inversión que se está haciendo en la zona proviene un poco del desarrollo agrícola en la pampa húmeda. Todo eso está vinculado también con el sistema financiero, con créditos y demás, que por algunas directivas, digamos, se empiezan a complicar. Decinos, Bernardo, cuál es la situación y cómo está impactando este modelo de restricciones en el desarrollo ganadero de Formosa. El tema de estos días, Héctor, como vos mencionás, es la suba de tasas en forma unilateral, arbitraria y fuera del Banco Central a los tenedores de soja. Pero esto no es nuevo. Esta misma conducción del Banco Central el año pasado, durante el primer trimestre propio, hizo lo mismo con los créditos de la resolución 750, creo que se llamaba, para el desarrollo productivo. Lo que bloquea esta norma del Banco Central es que todo tenedor de algún tipo de grano pudiese acceder a financiamiento para comprarse un tractor, una cosechadora, un desarrollo, etcétera, etcétera. La llegada de nuevas autoridades en jefatura de gabinete y en agricultura permitió, tras una reunión con Banco Central, destrabar esa prohibición de acceso al financiamiento productivo a quienes tuviesen granos. Esto permite centenares de tractores, cosechadoras, hectáreas desarrolladas. Este año, días después de que el Ministerio de Economía tomase una medida parcial, pero muy útil, como el del dólar soja o dólar 200, o casualidad, la misma entidad, el Banco Central, saca una resolución de modificar unilateralmente, fuera de época, fuera de acuerdo y completamente como una vendetta, tengan soja, se le modifican los nuevos créditos y los créditos tomados con tarjetas Agronación, Galicia, la que fuese. Y esto ha generado una reacción notable porque no ayuda a la producción en general, no ayuda a la capacidad de exportar y tener dólares, y tampoco ayuda a quienes producen en la pampa húmeda y desarrollan, aumentando la producción del país en esta zona. Me parece que el sector tiene que alzar su voz, explicarle a la gente del Banco Central cómo funciona, y si no lo supieran, explicarle que los dólares que tanto hacen falta al país salen de estas cadenas agroalimentarias, que se exportan y que no se los puede castigar porque le dieron una parte de lo que hasta ahora no se les daba, que es un dólar, sino un dólar a la mitad del valor, etcétera, etcétera, más la retención, etcétera. Y vemos la relación con Uruguay, Brasil o Paraguay, los niveles formidables de crecimiento y de estímulo que no tienen este tipo de restricciones. Así que me parece, espero que el Ministerio de Economía pueda, explicándole al Central, y modificar esta situación completamente injusta. Es tremendo porque un productor de la pampa húmeda que está pagando un 33% de derechos de exportación para su soja y además recibía un dólar oficial de 140 pesos,
por dólar, estaba quedándose finalmente con el valor bruto de un 30-35% de su producción. Por lo tanto, si quería hacer algo con ese excedente y necesitaba algún apoyo crediticio para desarrollar cualquier actividad, por ejemplo, esta de desarrollar campos en el norte, bueno, no tenés acceso al crédito, lo que se joroba y lo que se castiga es realmente el espíritu emprendedor y todo este desarrollo. Vos, yo veo que estás ahí con tu hijo en una casa muy coqueta de madera, con productos de la zona. Lo has hecho vos, se la ve nueva, se ve que No, todo no, esto es... no, es una cabaña que le alquilan a los transeúntes, a los viajantes, a los Ajá. camiones, proveedores de insumos. No, no es ni esto. Estamos en el pueblo en una pensión. Mirá vos, con todo ese esfuerzo y de pronto te dicen, no porque vos tuviste ojo, tenés hoja, no tenés acceso al crédito para poder hacer ganadería en Formosa. Es ridículo. Sí, o comprar, insisto, un tractor o modernizar un camión, cambiar una camioneta, lo que sea, lo que sea. Bien. Bueno, esperemos que, yo creo que las autoridades por ahí no tienen una comprensión cabal de cómo son estos vasos comunicantes. Se les ocurre, vos mencionaste la palabra vendetta, yo creo que hay mucho de eso, pero también hay mucho de ignorancia y de desconocimiento de cómo son los flujos financieros adentro del sector, qué es lo que hacen las empresas que tratan de expandir o de desarrollar o diversificar sus actividades encarando operaciones de alto riesgo también, porque digamos que estás en una zona un tanto complicada y creo que en este momento se está expresando esa complicación. Hace tiempo que no llueve. Por ejemplo, el año pasado pasaron 11 meses sin llover, solo llovieron en febrero 300 milímetros y de febrero a hoy, que pasaron 6 meses, cero gota. Están sacando a los terneros, están sacando la recría por cientos y cientos y miles. Ayudarlo, no hay que castigarlo todos los días con una variable negativa más. Es fundamental esto. ¿Cómo está la infraestructura en la provincia de Formosa? Digamos todo, la provincia de Formosa o el gobierno de la provincia de Formosa tiene muy mala prensa acá en Buenos Aires. Y uno se imagina que la provincia es un páramo en general. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, Héctor, yo te cuento. Primero, nosotros somos bonaerenses y venimos de allá. Lo primero, hay seguridad jurídica, porque nunca he escuchado que a alguien le vendan un campo mellizo ni trillizo. Eso es muy importante. Hay seguridad desde el punto de vista de lo patrimonial o seguridad personal. Y desde el punto de vista de la infraestructura, existen rutas nacionales, rutas provinciales, luz eléctrica, o en las comunidades como aquí en Lomitas, un hospital excelente de una manzana de tamaño, cantidad de escuelas, primarios, secundarios, terciarios, y hay una infraestructura de profesionales, agrónomos, veterinarios y también de servicios. No sé, la estación de servicio de aquí de Lomita, una de varias, vende 500.000 litros por mes de combustible. Es un emporio, es un crecimiento notable. La ruta 32 es una ruta provincial, que es donde estamos nosotros, está siendo enripiada. Hay rutas nacionales a lo largo de la provincia y provinciales en forma transversal. Me parece que hay infraestructura mejor que en muchas partes de Argentina, que en provincia de Buenos Aires ni hablar, donde a 6 u 8 kilómetros del pavimento podés quedarte enterrado cuando llueve porque no hay un camino rural en condiciones. De no ser así, la ecuación no serviría para que empresas muy serias de agricultura y de ganadería de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Salta, estén desarrollando aquí su crecimiento. Más que interesante todo esto que nos estás contando y tratando de tener una imagen un poco más completa de lo que es meterse en este tipo de desarrollos de alto riesgo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Y la verdad, Bernardo, me saco el sombrero, vos tuviste una trayectoria brillante como profesional, luego como funcionario y estás acá metido con tu hijo, chastrándote con
con las botas puestas y haciendo patria. Felicitaciones por todo esto, me encantó hablar con vos y espero que rebote esto que nos estás comentando en las autoridades para que se dejen de jorobar. Será hasta muy prontito, Y Bernardo. Héctor, ¿podés invitarlo al directorio del Banco Central al programa? Así tal vez nos explican por qué hacen lo que hacen. Podrías invitarlo vos a las lomitas para que vean lo que son las consecuencias de lo que ellos hacen. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Ana. Nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Francisco es el gerente general para el Cono Sur de Advanta. Está en este momento en el Congreso CREA, donde estamos haciendo esta nota. Por eso se ve en la escenografía CREA, en la rural, y se siente un cierto murmullo de fondo, pero que no nos molesta para nada para poder conversar a fondo con Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Contanos un poco lo que es el eje, el leitmotiv de Advanta, que está teniendo una trayectoria realmente muy interesante, muy vinculada con los temas que realmente nos atraen, fundamentalmente lo que tiene que ver con propuestas sustentables, biocombustibles, etc. Bueno, gracias Héctor por la nota y disculpe si hay mucho ruido, tal cual estoy acá en el Congreso CREA. Bueno, un poco aprovechando el Congreso y aprovechando el leitmotiv del Congreso, que es esto de ampliar el campo de tu mirada. Desde Advanta vinimos con una linda propuesta acá al Congreso CREA. Por supuesto, es una propuesta que venimos trayendo ya hace 2 años que venimos trabajando y que por supuesto vamos a seguir profundizando. Y un poco tiene que ver con esto que estás hablando de lo que es la sustentabilidad, de traer nuevos, de mejorar las rotaciones en los campos argentinos. ¿Por qué hablamos del sorgo acá? Bueno, porque trajimos al Congreso una propuesta distinta que tiene que ver con el consumo de sorgo y cómo lo trajimos acá al Congreso en 2 versiones. Una en unas cervezas que Advanta armó un convenio con una empresa y estamos presentando 4 o 5 tipos de cerveza de varios sabores que obviamente son hechas en base a sorgo, son cervezas para celíacos, lo cual es una gran noticia. Y después, de la mano de Jimena Monteverde, que es una conocida chef, el día jueves a la tarde vamos a estar acá armando una mesa, una propuesta de comidas en base a sorgo. ¿Y por qué planteamos esto? Bueno, porque más que nunca hoy, con esta crisis climática que hay en el mundo y obviamente en Argentina, nos parece importante que el productor se enfoque en cultivos inteligentes y obviamente más eficientes, ¿no? Y acá entra el sorgo. Desde ese lado es que Advanta está desembarcando acá el Congreso de ACREA, y después, si querés, estamos presentando la nueva era de los girasoles Advanta, que para nosotros es algo muy interesante. Estamos muy contentos de haber cambiado el portafolio 100% en estos últimos 2 años, con lo cual muy contentos con todo esto que te estoy contando.
más que interesante, dos cultivos señeros y que aparecen un poco en la segunda línea, ¿no? Atrás de soja, maíz y trigo, pero que son realmente centrales por lo que tienen que ver con la rotación y la adaptación a este clima cambiante. Por eso se desarrolló el sorgo hace 30 años en el oeste de la provincia, pasó a ser el segundo cultivo en la Argentina, con más de 8 millones de toneladas de producción. Luego se dio el paso a la soja, un poco al maíz también, pero ahí está vigente y hacía falta una renovación de todo el panorama. Y también esta visión del sorgo para consumo humano que me parece más que atractiva, más allá de la cerveza, que es una propuesta bárbara. Y te diría que también es un acierto esta visión sobre el girasol y la renovación de lo que es el panorama genético, como lo están proponiendo ustedes. Sí, señor. Sí, la verdad que era algo que Advanta venía trabajando hace muchísimos años. Es un programa, el programa Advanta tiene más de 50 años. Pensá que Advanta viene de la época de los Contiflor, que vos seguramente te acordás muy bien. Y bueno, durante muchos años eran materiales que estaban muy adaptados a la provincia de Buenos Aires y con muchísimo rendimiento, pero nos faltaba la parte del aceite, y eso es lo que trajo esta nueva renovación del portafolio, que de vuelta costó más de 10 años el trabajo de los breeders para lograr renovar este portafolio y estar hoy a la altura de la compañía número más grande de girasol de Argentina. Estamos realmente muy contentos. Nuestros girasoles se ven hoy en todas las redes oficiales entre los primeros puestos. Así que estamos muy orgullosos de venir a presentar esto al Congreso en un año justo súper importante para el cultivo de girasol, y que a Advanta la agarró en una situación muy particular, positiva, porque como veníamos lanzando estos productos habíamos hecho un volumen considerable, con lo cual estamos creciendo más del 25 al 30% esta campaña en ventas de girasol, en volumen, y por supuesto ganando market share. Así que muy contentos, muy entusiasmados con lo que viene para adelante, porque seguimos con la renovación. Estamos viendo otras tecnologías también para seguir metiendo en el portafolio, y bueno, esperando ansiosos a que arranque la campaña de la siembra, ¿no? Los mercados se están acompañando, digamos, ninguna guerra es buena, pero la verdad que uno de los productos impactados por esto que está ocurriendo con la invasión de Rusia a Ucrania tiene mucho que ver con el girasol. Así que los agarró con el diluvio de sopa, con el cucharón en la mano, a aprovecharla. Nos hace falta, les deseamos el mayor de los éxitos, y nosotros continuamos aquí en el campo de Industria Verde. Ya volvemos. Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top, una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra, y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Más terneros con las mismas madres? ¿Y que sean más pesados? Ahora es posible. Bullsink, Agrofarma. Continuamos con nuestros habituales charlas con Jorge Castro, y hoy, Jorge, el tema que creo que es mandatorio es ver cuál es la imagen que tenés, la visión respecto a esta decisión de implementar el dólar soja o el dólar de 200 pesos que implicó un salto respecto al anterior oficial de 140 pesos por dólar. Exactamente. Mira, Héctor,
La Bolsa de Comercio de Rosario señala que esto que ha ocurrido con el dólar soja versión Sergio Massa, que ha implicado una devaluación de 40%, llevando el tipo de cambio de 140 pesos a 200 pesos y por un plazo de duración de un mes, ha sido un éxito extraordinario en el sentido de que ha llevado a una venta masiva de la producción que tenían los productores argentinos y que habían retenido precisamente frente a la absoluta incertidumbre de tipo cambiario. El cálculo que hace la Bolsa de Comercio de Rosario es que en solo 6 días se colocaron en el mercado, se vendieron en el mercado 5.7 millones de toneladas de soja, lo que significa que en un mes, en una semana, se vendió más soja de lo que se tenía para un mes entero. La Bolsa de Comercio de Rosario agrega también que en esa semana, en estos 6 días, ingresaron al puerto de Rosario 8.800 camiones trayendo soja. Es más del doble de los camiones que ingresaron al puerto de Rosario la semana anterior. Hay que ver para tener en cuenta lo que esto significa en términos internacionales, es la forma en que ha sido recibido en Estados Unidos Sergio Massa. Se le han abierto todas las puertas. La razón por la que esto ha ocurrido, que ha concluido con un acuerdo de importancia política excepcional para el país, que es el hecho de que Sergio Massa haya sido recibido por Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, que es el núcleo mismo del poder en Estados Unidos, es porque para los Estados Unidos y en general para el mundo avanzado, en lo que se le pide a la Argentina ahora no es un severo ajuste macroeconómico. Lo que se le pide en este sentido es mínimo. Lo que se le requiere fundamentalmente es que cumpla con el papel que le asigna el sistema internacional en este momento como gran productor de agroalimentos. Por lo tanto, lo que ha sucedido con el dólar soja versión Massa, con un tipo de cambio de 200 pesos por un mes de duración, es un indicio simplemente de lo que podría ocurrir si la Argentina se volcara a un salto exportador agroalimentario de envergadura histórica, unificando el mercado cambiario en primer lugar y al mismo tiempo eliminando las retenciones, que son un freno a la producción y por lo tanto a la exportación. Más que interesante lo que comentás. En este caso, esto es una forma de operar sobre el stock, ¿no es cierto?, donde lo que ha hecho la estrategia de Massa es lograr que esto se liquide rápidamente para atender las necesidades, digamos, del frente externo. Lo que vos estás diciendo me parece que carga muchísimo valor, que no es cuestión de operar sobre el stock, sino sobre los flujos futuros. Y para eso hay que tomar estas medidas que estás proponiendo. Exactamente, exactamente. Porque el momento histórico, si la Argentina tuviera, Héctor, el cálculo que se puede hacer es este. Este año, en los primeros 6 meses del año, la producción agroalimentaria ha hecho ingresar a la Argentina más de 30.000 millones de dólares. Vamos hacia concluir 2022 con exportaciones por encima de 100.000 millones de dólares, adelantadas y empujadas por la producción agroalimentaria. Si la Argentina tuviera para vender en este momento una producción agroalimentaria de más de 150.000, 180.000 millones de dólares, los podría dar en el mercado mundial que le está reclamando eso y más. Muchísimas gracias por los comentarios, Jorge, totalmente alineados, y nos vemos en el próximo cafecito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901.
vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. STIHL está con vos en todos tus proyectos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Favot, marca emblemática en pulverización, se renueva para estar a la altura de tus desafíos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Trabajamos para él, para ellos, para todos. Somos personas trabajando para una producción sostenible de alimentos. Personas trabajando para otras personas, las de hoy y las del futuro. UPL, estamos reinventando la sostenibilidad. A modo de corolario de esta edición del Campo la Industria Verde, tengo ganas de hacer un recogido de todo lo que estuvimos viendo. Primero la conversación con Bernardo Cané, que nos mostró este boom que se está dando en el norte con la ganadería. Nosotros sabemos un poco lo que es Corrientes, con todo su empuje, con sus exposiciones ganaderas, como la que ha sido la Expo Agro realizada hace poco en Riachuelo, con la Sociedad Rural de Corrientes, un poco una zona generadora de terneros y de terneros de cada vez mayor calidad, que luego se invernan y se terminan en distintos lugares, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, para el mercado internacional y, por supuesto, también para el mercado interno. Lo que es interesante es encontrar este foco, este polo de desarrollo nuevo, este emporio, como nos decía Bernardo Cané, ahí en el centro oeste de la provincia de Formosa, aprovechando el potencial de las pasturas megatérmicas, esta idea de limpiar campos para poder implementar una ganadería de alta productividad a través del Gatton Panic y de todo lo que es esta formidable oleada de tecnología de semillas y de manejo para una ganadería más eficiente. Pero eso, por supuesto, requiere de la atención de las autoridades, y las autoridades, cuando toman una medida que les parece plausible porque castiga al sector sojero, como obligándolos a que escupan la soja en lugar de ofrecer una zanahoria, como es un poco el dólar de los 200 pesos, se plantan con un garrote, como la decisión del directorio del Banco Central de restringir el crédito a los que tengan soja, sin darse cuenta que lo que hacen es afectar a las economías regionales, que de alguna manera se están financiando con estos recursos que se proveen en condiciones un poco más ventajosas, junto con lo que es el excedente financiero que genera la actividad agrícola en la pampa húmeda. Entonces ellos dicen, si se quieren financiar, que vendan la soja. Señores, no queda mucho después de vender la soja, hace falta también el acompañamiento financiero, porque conviene recordar, como nos planteaba Jorge Castro, que hay una brecha cambiaria que coyunturalmente se achicó a la mitad con este dólar de 200 pesos, pero que estructuralmente sigue siendo una brecha del 100%, como lo va a hacer a partir de octubre, porque todo indica que el gobierno va a cumplir con esta idea de que el beneficio está restringido a los 30 días del mes de septiembre, de los cuales ya transcurrió la mitad. De todas maneras, la respuesta, como nos planteaba Jorge Castro, ha sido de alto impacto. Los productores aprovecharon la volada y han vendido más de 5 millones de toneladas de soja, pero quien mejor lo capitalizó fue el propio ministro de Economía, Sergio Massa, porque
conviene repasar un poquito y ver cuándo y cómo se tomó esta medida. Se venía hablando desde antes, pero la decisión se comunicó el domingo previo al viaje del ministro a Estados Unidos, a Washington, donde habló primero con autoridades del BID, luego con el Fondo Monetario, luego también con la máxima autoridad que maneja el Tesoro en Estados Unidos, y que necesitaba Massa. Y necesitaba ir con una carta fuerte que dijera, miren, en la Argentina contamos con recursos, necesitamos puentes financieros, necesitamos que nos ayuden a salir de nuestros cuellos de botella, pero miren, hemos tomado una medida que permite demostrar que hay un flujo, que hay un stock y que hay un flujo de mercadería. Eso lo saben en Estados Unidos, lo saben en Wall Street, lo saben los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, etc. Y nos aprietan, e incluso aprietan al gobierno para que también tome medidas de corto plazo que operan más sobre lo que se puede manotear vía retenciones o diferencial cambiario, que sobre el establecimiento de un flujo, que es lo que venimos proponiendo desde siempre acá. ¿Cómo compatibilizar las dos cosas? ¿Cómo compatibilizar la necesidad de financiar al Estado con la necesidad de impulsar el desarrollo agrícola que está a mitad de camino? Llevamos 10 años o más de estancamiento en el producto principal de la canasta exportadora argentina, que es la soja. La soja llegó a 50 millones de toneladas. Esta última campaña, también con sequía mediante, estuvimos en las 40, o sea que nos hemos achicado un 20%, y eso es muchísimo, sobre todo en comparación con lo que está sucediendo con los grandes productores de soja. Nosotros somos los terceros, pero Estados Unidos y Brasil están creciendo con un ritmo que nosotros no, mientras nosotros decrecemos. Bueno, es un llamado de atención muy severo, porque tenemos el potencial, es necesario para que el país acomode sus cuentas y acomode también su perspectiva de cara al mundo, que nos como nos planteaba Jorge Castro, y sin embargo nos estamos mostrando como lacrimógenos y garroneando algún puñado de dólares a pesar de todo lo que tenemos para desarrollar. Por supuesto, también está Vaca Muerta, que nosotros siempre sostenemos debe desarrollarse, aunque nadie va a financiar a largo plazo algo que tenga que ver con los combustibles fósiles o con la energía fósil. El mundo está en una transición hacia otra cosa y nosotros también tenemos ahí una oportunidad. Entonces, yo creo que hace falta replantear, sobre todo ahora que vamos a entrar en un año, en un ciclo electoral, no solo cómo van a ser las alianzas, cómo se van a ir ordenando las distintas visiones y partidos políticos, sino profundizar en lo que es un planteo serio, de largo plazo, que se base en nuestras ventajas competitivas. Y digo ventajas competitivas porque no son los recursos naturales, sino que es el recurso humano, la capacidad, la inteligencia y la razón que hemos puesto en función del desarrollo de estos recursos naturales. Hoy no es la soja un fruto de la naturaleza, es un fruto de la inteligencia y de las enormes inversiones que se han hecho y que existen casi sin darnos cuenta, pero vale la pena repasar, como siempre recomendamos, yendo al Google Earth y ver la visión retrospectiva, ver un poco para atrás qué había hace 20 años, qué había hace 10, qué hay ahora en materia de infraestructura, de fábricas, de parques industriales, donde hay decenas de fábricas de sembradoras, de pulverizadoras automotrices, tenemos fábricas de cosechadoras, de tractores, tenemos el complejo agroindustrial a la vera del Paraná y otros complejitos que van desarrollándose, soja para consumo humano, soja texturizada, plantas de biocombustibles, el desarrollo del etanol, tanto de caña de azúcar como de maíz en la Argentina, las posibilidades del sorgo, como conversábamos hoy con Francisco Cinque de Advanta, un cultivo que vuelve, que ha tenido muy buenos precios en los últimos años y que está también a media máquina, aunque con todo el potencial de la nueva genética, de la nueva tecnología que lo
valoriza con todo lo que sabemos ahora de cómo producir con calidad en ambientes diferenciados y demás, cuando apliquemos todo eso en el sorgo, que también va a consumo humano directo, que también aparece para la industria cervecera como una alternativa a lo que es la malta, la cebada. Bueno, todo eso está aquí, llegó para quedarse y la perspectiva está clarísima. El asunto es entender que hay que crear las condiciones macro para que todo esto se despliegue al máximo de su potencial. Hasta la semana que viene.